presento FramePack para crear vídeos con inteligencia artificial partiendo de una imagen sin censura en local y con una duración de hasta 120 segundos. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. De la mano de Jasbiel, el creador de ControlNet, Forge, Focus y otros grandes proyectos, llega ahora FramePack. FramePack no es un nuevo modelo de vídeo de inteligencia artificial, es un nuevo concepto. Hasta la fecha era difícil crear vídeos de más de 5 segundos y los modelos que pueden hacerlo consumen una cantidad ingente de memoria gráfica, porque todos los sistemas anteriores debían tener en cuenta todos los fotogramas anteriores para crear el fotograma actual, lo que supone un aumento en el consumo de memoria gráfica constante, como podéis ver en esta gráfica. Sin embargo, con el método FramePack se da prioridad a los toques más importantes y se generan los fotogramas del vídeo a partir de los extremos y el centro. De esta forma consigue mejorar la consistencia. Este método mantiene un consumo uniforme de memoria gráfica. Actualmente FramePack usa un Yuan Video. Sin embargo, es más que posible que muy pronto pueda utilizar otros modelos actuales, como por ejemplo One 2.1. Vamos a ver cómo se instala, pero es conveniente que sepáis que descargará 40 GB en vuestro disco duro y que si tenéis poca memoria RAM, es posible que consuma mucha memoria virtual en vuestro disco duro. Es decir, lo recomendable es que tengáis al menos 50 GB libres en vuestro disco de sistema y otros 50 GB en el disco donde lo vayáis a instalar. Desde la página de GitHub de este proyecto, pulsaremos sobre este enlace para descargar el fichero comprimido que vamos a necesitar. Debemos descomprimir entonces el fichero que hemos descargado en el lugar que deseemos. Abriremos entonces la carpeta FramePack CU126 Torch 26. Pulsaremos doble clic sobre el icono Update. La primera vez tendremos esta advertencia de seguridad de Windows. Pulsaremos sobre la frase Más información y pulsaremos sobre el botón Ejecutar de todas formas. Esperamos a que termine la actualización y pulsaremos una tecla para terminar. A continuación pulsamos sobre el icono Run. Nos aparecerá la misma advertencia de Windows, por lo tanto haremos exactamente lo mismo. Más información, ejecutar de todas formas. Y tendréis que esperar un buen rato a que se descarguen e instalen muchos requisitos, incluyendo los modelos de un Yuan Video en formato diffuser. Si todo ha funcionado correctamente, podremos ver el interface de usuario. Pero antes de continuar, si queréis instalar Triton y 6 Attentions para obtener un incremento de velocidad durante el renderizado, deberéis hacer los siguientes pasos. Esta parte es totalmente opcional. De hecho, dependerá de la configuración de hardware de tu ordenador si el incremento de velocidad es muy pequeño o si el incremento de velocidad es bastante evidente. Cerramos todo, incluyendo el navegador y la ventana de comandos. A continuación debemos descargar un fichero comprimido que contiene librerías necesarias para la instalación. El fichero se llama Python 3.10.11 include_libs.zip. Descomprimiremos el contenido de este fichero zip dentro de la carpeta System Python. Podéis ver la ruta escrita en la pantalla. Abrimos un CMD y nos situamos en la ruta donde tenemos instalado FramePack. Entramos a la carpeta System escribiendo cd system. Entramos a continuación en el directorio Python escribiendo cd Python. Instalamos Triton para Windows con el comando que podéis ver en pantalla. Ya podemos instalar 6 Attention con el comando que podéis ver en pantalla. Ambos comandos estarán disponibles en la descripción de este vídeo. Podemos comprobar que la instalación esté completa y que 6 Attention esté funcionando y activo. Cuando arrancamos FramePack, lo debe reconocer como instalado en la consola de lanzamiento. Y ahora vamos a ver cómo funciona el interface. En este recuadro podremos arrastrar o seleccionar la imagen que queremos utilizar como fotograma inicial.
Escribiremos nuestro prompt con todas las indicaciones en este recuadro. También podemos seleccionar algunos de los prompts que tenemos de ejemplo. Podremos activar o desactivar la opción T-Catch, marcando o desmarcando este recuadro. La velocidad de generación del vídeo será bastante más rápida si está marcada, pero la calidad será siempre un poco más baja, especialmente en lo referente a las manos o dedos. En la opción Seed, semilla, podremos introducir un valor numérico. Cada valor numérico generará un vídeo distinto. Si repetimos la semilla y el resto de parámetros de la configuración, el vídeo siempre saldrá exactamente igual. Con este control ajustaremos la duración del vídeo que queremos generar. Podemos conseguir una duración de 120 segundos, es decir, hasta un total de 2 minutos, algo realmente impresionante. Aunque sí os recomiendo que primero hagáis pruebas de poca duración, de entre 1 y 5 segundos. Con el control Steps seleccionaremos el número de pasos, aunque es recomendable dejarlo en el número que está, 25. Igual pasa con el ajuste de CFG Scale, que conviene dejarlo en el valor 10. El siguiente parámetro sirve para evitar problemas de quedarnos sin memoria. El valor por defecto funciona muy bien, pero si tenéis problemas de falta de memoria podéis aumentar ligeramente el valor de este parámetro. Si os sigue dando problemas, aumentad el valor un poco más, aunque si os va bien, mejor no lo toquéis. En la parte inferior tenemos el control que nos permite indicar la compresión del fichero de vídeo que acabamos de generar. Si ponemos 0, el vídeo no tendrá compresión y ocupará más espacio en disco duro. Cuanto más alto sea el valor, menos ocupará en disco, pero la calidad puede ser menor y pueden aparecer artefactos de compresión. Una vez que hemos ajustado todo, simplemente pulsamos Start Generation. Debéis tener en cuenta que el vídeo se generará en trozos de 1,10 segundos, empezando curiosamente por el final del vídeo. Una vez que veamos el final del vídeo, se comenzará a extender el vídeo con el segundo anterior, y así hasta llegar a la duración indicada. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Dentro de poco, FramePack tendrá actualizaciones como primer y último frame, ajuste de resolución, uso del horas y mucho más. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.